Voy a compartir con ustedes la palabra del Señor Jesús en esta hora y el versículo a compartir está en el libro de Mateo, capítulo 14, versos 22 y 33. Sabemos la historia, pero el versículo 22 dice que el Señor Jesús pide a sus discípulos que suban a la barca. Amén. Los discípulos, en obediencia a ellos, suben a la barca, pero aquí la historia nos cuenta que los discípulos están pasando en una tormenta muy fuerte, en las garras de una tormenta, y después de ser instruidos por el Señor Jesucristo, estos 12 hombres, en obediencia al Señor, y sin embargo se vieron enfrentados en una gran aflicción. Parecen estar, hermanos, ellos atrapados en una tormenta diseñada por el Señor. Todos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pasamos eso, pasamos así una tormenta. Yo no sé cuál sea su tormenta de usted. Yo no sé cuál sea su necesidad. No hay ningún bien posible que pueda surgir en lo que estás enfrentando. Afortunadamente, hay buenas noticias para nosotros en la palabra de Dios. Si bien las tormentas de la vida no son agradables, sí producen ciertos beneficios en nuestra vida que haríamos bien en aprender de ellas. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, fíjese bien, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El título de este mensaje es Otra tormenta diseñada por el Señor Jesús. Hermanos, esta es una segunda tormenta de la cual el Señor envía a sus discípulos al mar. Y el versículo 22 inicia con las palabras enseguida hizo, las cuales esto nos conectan al contexto anterior. Y la pregunta es, ¿enseguida de qué? Bueno, Jesús acababa de realizar milagro extraordinario. Alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Había sido un día largo y muy fuerte de trabajo que había llegado a su fin. Inmediatamente los discípulos entraron en la barca en obediencia al Señor. Las aflicciones no son parte de nuestra vida, pero Dios está en el proceso de enseñarnos a confiar en Él. Isaías 43, 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, los discípulos en esta jornada obedecieron al Señor y empezaron a navegar. Empezaron a tener muchos problemas navegando en la barca, los vientos fuertes. Pero quizá Pedro empezó a ver la situación como estaba, porque ahí él era el mero mero, ¿cierto? Entonces cuando Pedro iba y empezó y vio y dijo, bueno, vamos a remar en contra del viento. Pero cuando Pedro estaba remando, quizás sus compañeros estaban frente allá y empezaron a ver una sombra. Y luego se espantaron y dijeron un fantasma. Pero Pedro quedó esperando y como que supo y escuchó la palabra del Señor cuando él dijo: ánimo, no temáis, soy yo. Pedro inmediatamente dice: si eres tú, manda que yo vaya donde tú vienes. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender
a escuchar la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios. 2 puntos para compartir. Número 1. ¿Quién es este? En Marcos 4, 35, 40 está la historia donde llegó el Señor, también en la misma situación, el mismo diseño casi de la tormenta, pero con una diferencia, que el Señor estaba con ellos. Amén. A lo contrario de la segunda, porque Él los estaba observando a lo lejos. Amén. El Señor entonces iba dormido. Los discípulos, con miedo, con temor, lo despertaron y le dijeron: levántate. Y él, al levantarse, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ellos preguntaron, pero nunca se dieron la respuesta. Quedaron igual. Punto número 2. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mientras el Señor Jesús, en el verso 31 del capítulo 14, al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Esto está hablando cuando Pedro lo salvó, ¿cierto? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ellos mismos, los mismos 12, el mismo grupo que se preguntaron anteriormente: ¿quién es este? Aquí se están dando la respuesta que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí ellos ya habían entendido quién era el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que aquí no hubo necesidad que el Señor hablara? Solamente con pisar en la barca y estar en ella, la tormenta se calmó. La presencia del Señor es muy importante. Lo hemos estado viendo, ¿cierto? Gloria a Dios. Hermanos, quiero compartir con ustedes. Hace 22 años que mi esposa se lastimó la columna. Ha tenido 5 cirugías. Ha visitado 5 países. Pero ningún médico hasta el día de hoy ha podido hacer algo con ella. Vive a diario con mucho dolor. Hemos tenido tiempos difíciles. Pero el Dios Todopoderoso, que es experto en las tormentas diseñadas, nunca nos ha abandonado, y nosotros hemos decidido amarle, servirle, obedecerle, aún en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo quiero estar, hermanos, quiero buscar más, pero para eso tengo que ir más allá. Que el Señor les bendiga.